Esta es una prueba de la cámara frontal del Xiaomi Redmi Note 8 para realizar videos. Estoy en la Plaza de Armas de Lima. El día está iluminado, no hay un sol radiante porque está nublado de todas maneras el cielo. Está corriendo un poco de viento, probablemente lo estén sintiendo en la grabación del audio, pero el objetivo de este video en particular es para que se den cuenta de dos cosas. Primero, que como se darán cuenta, el piso de la Plaza de Armas es empedrado, entonces esto hace que al caminar haya un movimiento en la mano. Entonces de esta manera ustedes van a poder darse cuenta qué tan buena es la estabilización de la imagen, en este caso con la cámara frontal del equipo de Xiaomi, pero además ver qué tal, hay una niñita que está gritando como loca, ver qué tal es la captación del audio cuando estamos grabando con la cámara frontal. Ahora voy a grabar con la cámara trasera, con la principal, para que vean cuáles son las diferencias. Ok, ahora estoy grabando con la cámara frontal del Xiaomi Redmi Note 8. Para empezar, tienen que ustedes saber que antes de hacer la grabación tú puedes decidir con qué lente hacer la misma, es decir, si utilizar el gran angular, el 1X, que es el que estoy utilizando en este momento, o hacer algún acercamiento adicional. Nuevamente les recuerdo, como podrán ver, que la superficie de la Plaza de Armas, que es el lugar donde estoy yo en estos momentos, está empedrada, entonces esto hace que cuando estemos caminando uno mueva bastante el brazo. Entonces yo estoy caminando por aquí para que ustedes puedan ver si es que el equipo estabiliza correctamente o no la imagen cuando estamos en una superficie no muy llana, o en todo caso cuando tenemos mal pulso.